Hola, regresando a este esquema que grabé hace más de 2 semanas, al que le denominé las premisas históricas para el estudio de las sociedades, pues hay consideraciones que habría que afinar un poquito. Digamos que este fue una de las primeras versiones de este esquema que yo trabajé desde que era, insisto, estudiante y que después trataba de explicar a mis alumnas de las escuelas normales, pensando en que aquí está precisamente una de las bases de aquello con que los pedagogos, los didactas dan o daban mucha lata, no sé si ahora en la literatura contemporánea de esta disciplina, la pedagogía y las diferentes ciencias de la educación. Esta lata se refiere a que todo lo que eh, planee, lo que haga para formar el maestro, para formar a sus alumnos, esté basado en una concepción del ser humano. Y aquí es donde un poco está, digamos, la duda, ¿no? Eh, ¿Cuál duda? Pues la duda de en qué consiste el ser humano, cuál es el concepto. Y así se le decía allá en mis primeros tiempos como maestro y como estudiante. ¿Cuál es el concepto de hombre? Es decir, el concepto de humanidad. ¿Cómo es y qué es el ser humano para desarrollar sus principales facultades? Para atenuar sus tendencias, digamos, instintivas que llevan a la agresividad, a la defensa destructiva, eh, a la, al aniquilamiento, pues, tanto de la especie humana o de grupos rivales, como también de la naturaleza y por lo tanto, pues a la vida en el planeta. Voy a repetir algo que mencioné ya hace varios videos. El ser humano todavía no tiene la capacidad destructiva como acabar con el planeta en sí mismo, pero sí tiene la capacidad destructiva como para extinguir a la especie humana o bien, como ya lo estamos viendo, para destruir ecosistemas, pequeños ecosistemas, o alterar los grandes ecosistemas de la naturaleza. Evidentemente, esto es lo que hemos visto en los últimos, ¿qué les digo yo? 40, 50 años, ¿no? Cómo hemos, a través de la deforestación, de la caza inmoderada, de la emisión de contaminantes tanto a la atmósfera como al agua, a las aguas, de los lagos, de los ríos, de los océanos, y por supuesto, la depredación de especies vegetales y animales que son de consumo humano, ya sea para cuestiones básicas como la alimentación o bien para cuestiones verdaderamente superfluas, ¿no? Como el uso de pieles, de perfumes, de alimentos o de comida pues muy sofisticada, ¿no? Eh, que requiere de grandes dosis de productos químicos, digamos, para preservar ciertos alimentos. Por eso tenemos este fenómeno que no se daba antes, de que eh, hay frutos de todas las épocas del año, en todas las épocas del año, ¿no? Y esto se hace a través también de cultivos y de cosechas meramente artificiales, ¿no? Eh, yo sé que se somete, por ejemplo, a una cosecha de, por decir algún ejemplo, de mangos, ¿no? Que antes era muy preciso, ¿no? Yo todavía recuerdo, solo las abuelitas y algunas mamás y algunos comerciantes sabían la época en que había, ¿qué les digo yo? Estos mangos, ¿no? O que había manzanas o que había X frutos o verduras.
disponibles en el mercado. Permítanme, mi gatita me está llamando. Entonces, estas regularidades de la naturaleza hace mucho se alteraron, ¿no? De tal manera que hoy es posible conseguir casi, voy a matizar un poquito lo que dije hace un momento, casi todos los vegetales en cualquier época del año, ¿sí? Y esto, pues evidentemente, pues ha traído otras consecuencias no deseadas, como la alteración de estos medios ambientes naturales, de estos biomas, de estos ecosistemas pequeños, en donde sobreviven estos vegetales y que nos permiten alimentarnos. Otro elemento que no está aquí destacado es la parte socioafectiva. Les decía yo en un principio de este video que uno de las bases en la formación de maestros es que el maestro desarrolle una concepción del ser humano en la que se destaquen qué aspectos son los que desarrolla la educación y cuáles aspectos no desarrolla la educación. Sobre todo para concentrarse en los que sí desarrolla la educación. La escuela convencional, la escuela tradicional, desde que se desarrolló los sistemas escolares a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX en Europa, los sistemas escolares ya de carácter gubernamental, oficiales. Permítanme un segundito. Estoy grabando nada. Les decía que en esos sistemas escolares que se desarrollaron desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, básicamente en lo que era Prusia, lo que hoy es Alemania, pues se enfocaron a desarrollo intelectual del educando, ¿sí? Hasta la fecha se dice que la escuela contemporánea tiene en su ADN, es decir, en su carga genética desde su origen, las preocupaciones intelectuales. Ajá. Y hay escuelas y hay personas no vinculadas directamente, digamos, como protagonistas del proceso educativo, es decir, que no son maestros, que no son instructores, que no son pedagogos. Pero hay personas que están convencidas de que uno va a la escuela a recibir conocimientos, es decir, al desarrollo de su intelecto. Y dejan de lado una parte que me parece más básica. En este esquema se podría destacar porque es una de las más básicas. Ahorita regreso a él para ubicarla. ¿Dónde está el proceso educativo? ¿No? Y van a ver cómo efectivamente aquí sí está implícito en varias de estas premisas. Las recordamos rápidamente. La primera premisa para el estudio de las sociedades, cabe preguntarse, ¿qué es lo primero que hace falta para que pueda haber educación en el mundo? Pues sencillito, seres humanos vivos, ¿no? ¿Y qué se necesita? ¿Qué necesitan los seres humanos vivos para mantenerse vivos? Pues medios de vida. Aquí esto es muy sencillo. Piensen qué actividades, qué cosas, si dejamos de hacerlas, nos pueden matar. Ajá. Entonces, creo que fácilmente uno dice, bueno, pues para empezar, respirar, ¿no? Si tú no respiras durante 5 minutos, 10 minutos, te mueres. Es muy difícil que alguien se suicide conteniendo la respiración. ¿Por qué? Pues porque el instinto te impulsa a aspirar aire para capturar el oxígeno que te hace falta y enseguida expelerlo. Ya no el oxígeno,
sino los gases que vienen revueltos con el oxígeno en el aire de la atmósfera terrestre, ¿no? ¿Qué otra cosa? Yo pondría en segundo término dormir. Se ha comprobado que la falta de sueño puede ser mucho más destructiva para el organismo y también para la psiquis humana, mucho más destructiva que la falta de alimento. Bueno, no son experimentos, pues, fueron huelgas de hambre, sobre todo de los independentistas de Irlanda del Norte, que fueron capturados, ¿no? Que pertenecían al ejército republicano irlandés, enemigo de la corona británica y de la dominación británica. Y bueno, hicieron una guerrilla, un movimiento armado, los derrotó el ejército del Reino Unido, el ejército real inglés, y los tuvo bajo cautiverio. Y varios de ellos se pusieron en huelga de hambre hasta lograr la liberación y la autonomía de Irlanda. Y si no mal recuerdo, el que más logró mantener la huelga de hambre sin comer nada, solo bebían agua. Y duró más o menos, o sea, recuerdo que duró más de 70 días vivo, sin comer. Pero evidentemente, si no comes, pues entras en un proceso de debilitación, de reducción de la vitalidad de tus órganos, todos tus órganos se van debilitando, tus sistemas, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema cutáneo, etc. Los distintos sistemas orgánicos que tenemos en nuestro cuerpo se van debilitando y van funcionando mal. Entonces, a pesar de que no moría, entró en una especie de coma desde unas cuantas semanas después de haber iniciado la huelga de hambre. Es decir, después de empezar a no comer, con su huelga, pues, ¿no? Entonces ahí se vio la capacidad que tiene el ser humano tan larga, como parece que la tienen muchos de los mamíferos, para sobrevivir sin alimento. Claro, cada vez en condiciones más deterioradas, pero sigues vivo, ¿no? Entonces ya dijimos, la respiración, el sueño, el alimento y por supuesto también en climas extremos, extremadamente cálidos o extremadamente fríos, puede ser que dures unos cuantos minutos a la intemperie, ya sea que porque te mate un golpe de calor o una insolación excesiva, y esto puede suceder en términos de unas cuantas horas, y también en los climas muy fríos, la congelación puede ser muy rápida, en cuestión de minutos puedes perder la vida por congelación en temperaturas, digamos, de menos 10, menos 15, menos 20, menos 50, menos 70 grados bajo cero, ¿no? Entonces, esos medios de vida, pues ahí es una manera de determinarlos, qué es lo que puedes dejar de hacer sin que te afecte gravemente tu capacidad orgánica, tu capacidad vital, ¿no? O simplemente sin que te mueras, ¿no? Aquí hay una buena forma de entender qué son los medios de vida, cuáles son los principales medios de vida y qué tiene que hacer el ser humano para contar con estos medios de vida. Pero aquí no se destaca otro, que me parece que es muy importante, que está implícito en el texto de la ideología alemana, escrito por Marx y Engels, en la producción de los medios de vida. Y decía yo, porque esto implica también la reproducción de la especie. Tengan en cuenta, sobre todo en aquellas épocas en que se escribía esto, insisto, mediados del siglo XIX, pues estamos hablando de un momento en que la producción agrícola era mucho más importante, agropecuaria, ¿no? El cultivo de vegetales y de ganado para el consumo,
era mucho más importante que la actividad industrial, ¿sí? La actividad industrial seguía despegando, ya había fábricas, ya había motor de vapor, por ejemplo, ¿no? Pero lo que seguía siendo preponderante era el trabajo agropecuario, es decir, de producción de vegetales para consumo humano, ya sea para alimentación o bien para construcción de vivienda, palmas para las palapas, vigas para las construcciones de madera o para el soporte ya de construcciones de mezclas parecidas al concreto o del mismo concreto, ¿no? Eran más importantes. Casi todas las telas se hacían de hilados de origen vegetal o bien de pieles de animales. No había telas sintéticas. Con esto les quiero decir pues la importancia del trabajo agropecuario. Y el trabajo agropecuario, hasta la fecha, se sigue haciendo mayoritariamente en el mundo con maquinaria muy rudimentaria, con muy poco apoyo de la tecnología y casi siempre utilizando mayoritariamente la fuerza de trabajo humana. Por eso es que entre las familias rurales, la reproducción, el tener hijos, no es tanto la preocupación de, ay, voy a tener que alimentar otra boca. No. Voy a tener que mantener a otro miembro de la familia. No. Porque desde muy pequeñitos, los hijos de los campesinos, los hijos de los ganaderos, los hijos de los agricultores, se convierten en mano de obra que ayuda a la producción de estos materiales. En todo caso, el proceso productivo tiene que implicar el proceso reproductivo, porque también del lado económico no solo hay la producción de valor en ciertas mercancías, hablemos de las naranjas, por decir algo, ¿no? Pues tú siembras tu árbol de naranja y a lo mejor no le haces nada y esperas a que maduren y a que caigan en cada temporada, y del empleo de tu fuerza de trabajo para aprovechar esos frutos del árbol y también en los frutos de tu trabajo, pero tu trabajo es muy pequeño, es muy menor. Pero si tienes todo un naranjal, ¿no? Y le aplicas a tus árboles de naranjo, a tus naranjos, los fertilizantes, los nutrientes que permitan que floree rápido y que las flores se desarrollen pronto en frutos y que los frutos maduren también lo más rápido y lo mejor posible, ya hay muchos desarrollos al respecto. No son los mejores frutos, pero son finalmente naranjas, ¿no? Que son casi todas las que nos llegan al supermercado, a la frutería, ¿no? Ya no se diga los que se van a las industrias para hacer jugos de naranja casi casi sintéticos, ¿no? Evidentemente, allí ya la fuerza de trabajo humana ya no es la fuerza de trabajo directa, sino la fuerza de trabajo indirecta, el producto de la fuerza de trabajo. Es decir, la fuerza de trabajo que hizo las fábricas, que hizo las cortadoras de árboles, unas máquinas que sacuden a los árboles para que este árbol suelte los frutos que ya están más o menos maduros. Se utilizan sobre todo en los nogales para que el nogal desprenda la nuez. Son máquinas muy potentes que hacen vibrar un árbol de un tronco considerablemente grueso y fuerte, ¿no? O bien hacerlo en términos más manuales, con una vara larga, con un objeto cortante en la punta, y ahí vas cortando tus frutitos, ¿no? Eh, para todo esto, y sobre todo para la producción de granos, maíz, arroz, trigo, cebada, centeno, que son
la base alimentaria, con la que se fabrican los principales alimentos en el mundo. Pan, tortillas, ¿no? Por decir dos. Pero el pan es de una larguísima tradición europea, se hace de distintos cereales, ¿no? Sobre todo de trigo, de salvado, de centeno, ¿no? Y claro, el maíz. Estudios alimentarios dicen que la tortilla es una especie de pan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está hecho de un cereal que se amasa, se amolda, se cuece, está listo para comer, acompañando a otros alimentos, como vegetales, como carnes, ¿no? Como quesos, etc. ¿Qué quiero decir? ¿A dónde quiero ir con esto? Que el trabajo agrícola es tan extenuante y es tan extensivo que los trabajadores agrícolas, sobre todo los que son propietarios de una pequeñita parcela, de una parcela mediana, una parcela grande, pues no tienen ningún empacho en tener hijos porque los hijos les sirven como ayuda desde muy temprana edad. ¿Qué les digo yo? 3, 4, 5, 6 años. Ya los niños empiezan a colaborar con sus padres, sobre todo con el hombre, con el varón, para lograr la cosecha. Y las mujeres, pues se quedan en el hogar, tradicionalmente hablando, en la casita, en la chocita, para ayudarle a veces a la abuelita, a veces a la mamá, a cocinar, a mantener la limpieza, a cuidar a los hermanitos más chicos, ¿no? Y ahí se va generando una cosa que posteriormente, en los años 70, si no mal recuerdo, se empezó a trabajar en la sociología como la división emocional del trabajo. Como ven, aquí no están las emociones, no están explícitamente las emociones. Cuando yo daba clases, yo era muy necio y decía yo, mi concepto del ser humano es que el ser humano no es tanto un ser racional, o sea, no es el Homo sapiens, ¿no? Sí somos Homo sapiens, pero el Homo sapiens es producto de otras cosas. Y en todo caso, les decía yo, me parece que más que el pensamiento, son los afectos que desarrollamos. La parte que yo llamo socioafectiva. Otros le llaman socioemocional. Yo no estoy muy de acuerdo en llamarle socioemocional, porque las emociones están muy vinculadas a los instintos. Una emoción, por ejemplo, el miedo, ¿no? Y si no puedes controlar tu miedo con tus pensamientos es porque el instinto a veces es más fuerte, ¿no? Porque las emociones sí están arraigadas en el mensaje genético que tenemos los seres humanos. En cambio, los afectos, es decir, la forma en que nos afecta vincularnos con unos o con otros, o con una multitud o con otra multitud, directa o indirectamente. Cuando digo indirectamente, me refiero, creo que ya lo demostré en otros videos, que por ejemplo este marcador, es producto del trabajo de otros hombres, ¿no? Y evidentemente yo desarrollo ciertas emociones hacia esto. Digamos que emocionalmente a mí me emociona más positivamente un marcador que un martillo, pero pregúntenle a un carpintero, ¿no? Me emociona mucho más afectivamente, me afecta más positivamente un bolígrafo, una pluma, una máquina de escribir, una computadora con procesador de palabras, que un vernier, que un compás, que una báscula, ¿no? Entonces, a eso me estoy refiriendo con la vinculación indirecta con otros seres humanos que han producido, que han contribuido a producir elementos que yo utilizo en
en mi vida cotidiana, en mi vida trascendental, en mi vida amorosa, ¿no? En mis conflictos, ¿no? Este, eh, Tengo un sobrino que se hizo chef y él nos platicaba que los grandes chefs tienen un cuchillo favorito y generalmente trabajan con ese cuchillo muchos años, si no es que toda su vida profesional. Un cuchillo, fíjense, ¿no? Yo he visto también cómo pues albañiles le agarran cariño dependiendo de la rama de la albañilería en la que estén trabajando, en la que se hayan especializado, que eventualmente pueden hacer de todo, ¿no? Pero algunos prefieren la pala o el pico o la cuchara que le llaman, ¿no? Con la cual se embarra el cemento en una pared, o el yeso, ¿no? Y con la cual van alisando también los muros que van recubriendo, por ejemplo, ¿no? Y le tienen cariño a esas herramientas. Es decir, hay una parte afectiva, de afectos, ya hablado así. ¿Cuáles son tus afectos? Tiene que ver con cómo te afecta, para bien o para mal, ya sean las personas o ya sean los productos que realizan otras personas y que tú utilizas ya sea para tu trabajo o para tu propia diversión, ¿no? Para tu propio esparcimiento, para, como dicen, para pasar la vida, para pasar el tiempo, ¿no? Pero bueno, el propósito de esto era simplemente, y ya voy a llegar a ello, ubicar dónde está la parte socioafectiva del ser humano. Evidentemente, empieza desde aquí, ¿no? Podríamos decir que desde acá hay una base. Porque evidentemente para que haya seres humanos vivos, pues estos seres humanos vivos tienen que nacer y para que puedan nacer, tienen que ser engendrados. ¿Y cómo se engendran? Pues a través de la relación sexual. Y desde hace milenios, decenas de milenios, la relación sexual no es simplemente una relación sexual, genital, no. Es una relación que lleva al surgimiento de los sentimientos, de los afectos. ¿Por qué somos afectivos? Porque inevitablemente nos afecta a la otra persona. Si la otra persona me da placer corporal, y contribuye conmigo a la educación, a la formación del producto de esa relación sexual, es decir, de los hijos, pues evidentemente yo voy a ser afectado positivamente por esa persona, en mi caso por esa mujer, ¿no? Y el afecto más fuerte, pues seguramente es el afecto que se deriva de lo erótico, es decir, el amor, ¿no? Freud lo dijo muy claro, pues el sexo no es más que la sublimación, perdón, el amor no es más que la sublimación de las pulsiones sexuales, de esta pulsión erótica. Llamaba pulsión a lo que podemos decir impulsos, ¿no? Es decir, que te vienen de adentro, impulso, algo que te impulsa al buen trato, a la cercanía, a la caricia con la otra persona. Puede ser directamente con la persona con la que tienes una relación amorosa, ¿no? Incluso corporal, es decir, relaciones erótico-afectivas, erótico-sexuales, ¿no? O bien con la persona con la que te identificas, que te cae bien, ¿no? Sea indistintamente de qué género o de qué sexo sean, ¿no? Entonces ya desde aquí está implícito, porque para que haya seres humanos vivos, pues tiene que haber relaciones socioafectivas, claro, que se traducen en relaciones corporales, o relaciones corporales que se convierten en relaciones afectivas. Yo sí tuve novias, por decirles así, que empezaron a ser mis novias después del primer beso, o después del primer
toqueteo, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la gente, sobre todo personas de mi edad, un poquito mayores y de ahí para abajo, pues han vivido situaciones de estas, ¿no? Ah, no, yo no pensaba en él, pero pues luego pues, nos besamos y pues de ahí se arrancó la cosa y hoy tienen muchos hijos, ¿no? Por decir algo. Entonces, de pronto, también los seres humanos nuevos se convierten en medios de vida. Así, si no medios, finalidades de la propia vida, ¿no? Que es una manera de mantenernos vivos. Todos los que tuvimos una buena relación con nuestros padres, nos dimos cuenta porque o nos lo dijeron o nos dimos cuenta o nos percatamos sin que los padres nos dijeran que en realidad ellos trabajaron y de alguna manera dieron su vida para facilitar el desarrollo de la vida de sus críos, o sea, de los hijos. Hoy que soy padre, que soy abuelo, pues lo veo con toditita claridad, ¿no? Los hijos también te impulsan a seguir vivo, a mantenerte sano, para no causarles dolor, para no causarles preocupaciones, para facilitarles la manutención mientras ellos no puedan, ¿no? Muchos viejos llegan a cierta edad en la que dicen, pues yo ya me puedo morir, porque ya mis hijos y tal vez hasta mis nietos son autosuficientes, están realizados, es decir, ya han logrado materializar sus desarrollos no materiales, intelectuales o afectivos. Ya sabemos que todo está aquí, pero insisto, es la razón y el corazón, es decir, este órgano que se dice metafóricamente, poéticamente, que acompaña a la razón, aunque también esté aquí la parte sentimental, emocional, afectiva. Entonces, ya dijimos, ¿no? De pronto nos convertimos en medios de vida. Y por supuesto, aquí en la producción también está la reproducción. Hay la aplicación de energía humana para lograr una relación amorosa. Por supuesto, también cuestan trabajo, ¿no? Y así lo decimos muchos malévolos, ¿no? O malévolas, ¿no? Me estoy trabajando a fulano, es decir, estoy haciendo lo posible por conquistar su cariño, conquistar su amor, ¿no? Y evidentemente, pues en la socialización ya es muy claro, ¿no? ¿Cómo socializamos? ¿Con quiénes socializamos? Pues con quienes nos caen bien, con quienes tenemos afectos positivos, con quienes nos afectan positivamente y ellos también sienten que nosotros los afectamos positivamente. Les provocamos una sonrisa, aprenden de nosotros, aprendemos de ellos, procuramos tratarnos bien uno a otro, ¿no? Una a otro, una a otra, etcétera, todas las variedades que se puedan imaginar aquí, ¿no? Y evidentemente, pues, mientras más positivos sean esos afectos, pues esa comunicación va a ser cada vez más fluida o asertiva, dirían hoy, ¿no? Que no depende de la elocuencia, depende de la comunidad de códigos, compartir códigos, códigos de valores, códigos de lenguaje, códigos hasta, si quieren, numéricos, ¿no? De estética, ¿no? De vestimenta. Ay, sí. Yo me llevo con muy pocos hombres que usen traje y corbata, ¿no? Pues, por costumbre, no por obligación, sino que lo hacen por costumbre. Tengo muy pocos amigos de esos. Bueno, es más, creo que no tengo amigos, ¿no? Por supuesto, aquí están ya los códigos lingüísticos, ¿no? Como clave para que esta comunicación se dé y que esta socialización sea más eficiente, ¿no? Y finalmente pusimos al intelecto. ¿Por qué pusimos el último al intelecto? Para demostrar que el intelecto también es producto de todo esto, ¿sí? No es tanto al revés, aunque sí se permea
a mayor intelecto, a mayor desarrollo intelectual. O sea, no estoy hablando de la dotación que naturalmente te dio la herencia, no, sino al cultivo que tú haces de tu lenguaje a través de la comunicación, de la socialización y de la orientación de tu trabajo. Ajá. Entonces, aquí es donde se da ya, creo yo, con cierta claridad, una dimensión que es más global que estas premisas y que por eso no está incluido en las premisas, que es la parte de la afectividad. Ay, qué feo me salió, pero bueno. Esta parte de la afectividad está desde acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, ¿no? Va implícita, o es consecuencia de, o incluso es condición de. La afectividad es condición de una buena socialización, de una buena comunicación, y pues de ahí el desarrollo de los mejores lenguajes. Y por supuesto, tu desarrollo intelectual. A veces sentimos, sobre todo cuando somos adolescentes o incluso cuando somos niños, que están separados nuestros afectos, incluso divorciados, ¿no? Y nuestros afectos de nuestros conocimientos. Una parte de la forma de llegar a ser maduro, de madurar ya en tu personalidad, es lograr integrar, lograr que no se peleen la razón ni el corazón. Es decir, que la parte afectiva, que la parte amorosa, la parte que le llaman emocional o sentimental de nuestra psiquis, esté acorde con la parte racional, con la parte cognitiva, con la parte intelectual, ¿no? Y es posible, es muy posible hacerlo. Yo creo que todos los seres humanos, la inmensa mayoría de los individuos, lo logran en edades ya relativamente avanzadas, por ahí de los 40 años de edad y de ahí en adelante, ¿no? También es muy probable que mientras te vas haciendo viejo y viene cierto deterioro intelectual, pues que vuelvas a ser una especie de bebé porque te empiezan otra vez a dominar las emociones, a dominar los afectos y no los pensamientos ni las razones, ¿sí? En buena medida porque la razón que tú empezaste a gestar tiene bases en algo que sucedió, en algo que viviste hace, ¿qué te gusta? 20, 30, 40, 50, 70 años. Yo ya puedo hablar de más de medio siglo en que fui consciente que estaba desarrollando mis emociones, mis afectos, mis sentimientos y también mis pensamientos, mis razones, mi intelecto, ¿no? Y esto sucedió hace más de medio siglo. Entonces, pues muchas de esas características en desarrollo socioafectivo, pues siguen vigentes y no tanto las que le dieron sustento a mi desarrollo intelectual, ¿no? Tal vez esto sea extensible a muchas otras personas y por esto expliqué por qué los viejitos vuelven a ser muy chillones y muy enojones, ¿no? Desde que era muy chiquita mi hija me decía viejito amargator. Yo no era un viejito amargator, pero ahora me doy cuenta que cada vez más soy un viejito amargator, ¿no? Porque el mundo en el que yo aprendí a vivir es un mundo que ya cambió. Y ya cambió por estas condiciones sociales. Ya en los medios de vida los hacemos de otra manera, ya son diferentes a los que yo usaba, aunque en esencia son los mismos, ¿no? Alimentación, aunque los alimentos sean diferentes hoy, ¿no? Respiración, claro, yo respiraba aire puro casi todo el tiempo, ¿no? Ahora es muy difícil regresar a respirar aire puro en algún lugar de esta ciudad, de este país, de este planeta, ¿no? La producción, sí, la producción era básicamente fabril, ¿no? Industrial, en talleres artesanales, en el campo. Y hoy, bueno, hasta la base espacial internacional, que por cierto es una creación rusa, básicamente,
diseño ruso. La estación Mir fue la primera estación espacial que se instaló y la instalaron los soviéticos hace varios decenios. Bueno, ahora ya la van a abandonar, ¿no? Por el conflicto que hay con Ucrania y por las sanciones. Dice, bueno, pues nos van a sancionar, pues entonces ahí les dejamos su base espacial, ¿no? A ver cómo le hacen para mantenerla, para desarrollarla y a ver en qué naves van a llegar, porque las naves con las que se ensamblaba la estación espacial eran básicamente las naves Soyuz de fabricación rusa, herencia de la industria aeroespacial soviética, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa con esa Estación Espacial Internacional. Pero cuando yo era pequeño, esto no existía. Yo nací, en 1957, que está marcado como el año en que se inicia la era espacial. Porque fue cuando por primera vez los soviéticos lanzaron un satélite de telecomunicaciones, una pelotita de acero chiquita, con antenitas, que se llamó el Sputnik 1. Fue en el año que yo nací. Entonces, en los primeros años de mi vida, hasta 1969, pues fue la carrera espacial, ¿no? Donde ya ahí declararon los gringos que ya la habían ganado porque ellos fueron los primeros que pisaron la luna. Y hasta la fecha, pues son los únicos, la única nacionalidad de seres humanos que han logrado pisar la luna. Los soviéticos no lo creyeron pertinente. ¿Para qué? ¿Para qué mandamos seres al espacio? Es un golpe publicitario. Si podemos mandar naves espaciales que alunicen, es decir, que se posen sobre la superficie lunar, que recojan piedras minerales, que hagan estudios de distinta índole a través de distintos aparatos y regresen a la Tierra, ¿no? Mandaron un vehículo, el primer vehículo fue soviético, el Lunokhod, antes que los vehículos lunares que mandaron los Estados Unidos, que eran carritos, ¿no? Para que se movieran los astronautas. En fin, de ese tamaño es la diferencia entre lo que yo viví, con lo que me empecé a desarrollar, y lo que se vive ahora, ¿no? En muchos terrenos, pues, las condiciones de vida en las que yo empecé a desarrollarme han cambiado en el lapso. Tengo 65 años. Pues, a los 5 años yo era consciente de cosas que me afectaban, ¿no? Todos. Ya sabías cómo tratar a tus papás de distinta manera, ya tenías tu grupo de amiguitos, ¿no? En el edificio, en la escuelita, en el kinder, a lo mejor en la guardería. Y entonces, pues, lo que quiero decir, estoy explicando por qué los viejos volvemos a ser predominantemente afectivos más que racionales. En parte porque hay un deterioro intelectual. Supongo yo que por la muerte de neuronas, por el adelgazamiento o el endurecimiento de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Y claro, también por la apariencia física, ¿no? Pues ya la gente no te busca, ¿no? Ya no se andan haciendo amiguitos por todos lados, ¿no? Ya no se anda buscando una aventura erótica, una aventura amorosa, no, ya no. O sea, ni uno de viejo la está buscando. Yo creo que porque sabemos que vamos a fracasar, lo más seguro, ¿no? Y mucho menos nos andan buscando otras personas para tener ese tipo de aventuras, sean del mismo sexo o de otro sexo. ¿Por qué no? Porque ya no tenemos esa urgencia, porque ya nuestro funcionamiento hormonal erótico, las hormonas eróticas, básicamente la testosterona, está ya muy disminuida, ya no producimos la cantidad de testosterona que teníamos a los 14, 15, 16 años, ¿no? Y que dura más allá de los 40 años, en algunas personas más allá de los 50 años, ¿no? En todo caso, una persona de mi edad, de 65 años, ya lleva muchos años en
fuerte descenso de la producción de estas hormonas que te impulsan al deseo sexual y por lo tanto a el deseo amoroso, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? No somos solamente homo ludens, perdón, homo faber le llamaron algunos antropólogos, ¿no? El hombre es una especie que debe llamarse el homo faber porque fabrica, ¿no? Porque produce cosas, porque transforma su medio ambiente inmediato, ¿no? Transforma la naturaleza de ese pequeño hábitat con T. No somos homo faber. No somos un ser social únicamente. En esencia, yo sí creo que somos un ser social. Porque la producción de seres humanos vivos pasa por un fenómeno social. Es un fenómeno social donde yo me tengo que vincular, yo varón me tengo que vincular con otra ella, hembra, mujer, en este caso, ¿no? Y lo hacemos a través de las formas y con los implementos, llámale cama, tapete, petate, hotel, cama, box spring o catre, lo que sea, ¿no? Donde se tienen las relaciones sexuales, las relaciones erótico-sexuales, el coito, ¿no? Evidentemente, lo hacemos a través de formas sociales. Incluso los truquitos, las mañitas, ¿no? En el caso del hombre, retrasar la eyaculación el mayor tiempo posible para que el coito dure más y darle tiempo a la mujer para tener sus satisfacciones, es decir, sus orgasmos, ¿no? Puede ser una cosa también, si no de moda, de prestigio social. Yo tengo la noción de que en algún momento el campeón de los hombres era el que eyaculaba más rápido, ¿no? Después cambió y ahora es el que eyacula más, que tarda más en eyacular. Evidentemente, hay un proceso de acoplamiento entre quienes van a tener la relación sexual, sea heterosexual o incluso homosexual, ¿no? Hay maneras en que nos gusta, hay maneras en que no nos gusta. Por lo tanto, esta relación sexual, las relaciones sexuales que digamos son la pulsión erótica, es el punto de partida de la relación amorosa, y la relación amorosa dicen que tiene su culminación en la noche de bodas o en la primera vez que te llevas a la cama a un hombre o a una mujer, es decir, la primera vez que tienen relaciones sexuales, un coito, ¿no? Como sea que sea este coito, pues es un proceso de adaptación entre estas personas. Generalmente de dos, pero también podemos pensar en cuestiones orgiásticas, ¿no? Donde participan más de dos, ¿no? Y esto tiene que ver con las costumbres, con los hallazgos, con las formas de ejercer el erotismo de la manera más bien vista posible por la sociedad, aunque el representante de la sociedad sea un solo otro, una sola otra, ¿sí? En todo caso, hay que establecer esa relación social. Entonces, aquí está. Si esto no se da, pues no se da tampoco una comunicación entre ellos. El lenguaje no te sirve de nada y tu intelecto es para pensarte a ti mismo, ¿no? Y ese intelecto es estéril, ¿no? Si lo que piensas no está referido o destinado a otros, pues es pensar como el tío Lolo, ¿no? O sea, tener un pensamiento para ti solo. En fin, yo espero que con esto ya haya quedado una visión un poco más integral de cómo este esquema sirve de base para un buen desarrollo, tanto de las relaciones amorosas, que es en lo que he insistido este video, pero también otro tipo de vínculos, de relaciones laborales, por ejemplo, ¿no?
Piénsenle, así se los dejo a ustedes para que lo piensen en cada uno de sus ámbitos. ¿Cuál es su ocupación principal en la vida? Y van a ver cómo se puede explicar a través de este esquema. Yo sé que les quería deber un poquito, bueno, les quedo a deber todavía, les debo, lo haré, no sé si en el próximo video, pero sí voy a desarrollar la pirámide de necesidades de Maslow para que vean cómo es lo mismo, aunque en una pirámide invertida, ¿no? Donde tiene un sentido topográfico, es decir, de ordenamiento espacial. La pirámide de Maslow tiene hasta arriba la satisfacción de las necesidades intelectuales o espirituales, que le llaman otros, ¿no? Ahí está, por supuesto, el conocimiento, la religiosidad, etcétera, etcétera. Y en la base tiene la satisfacción de las necesidades básicas, por eso están en la base, ¿no? O al revés. Se llaman básicas porque están en la base, ¿sí? Sin esa base, nada de lo que se construya arriba es posible. Es una pirámide de 5 niveles. Muchos de quienes me ven la deben de conocer, la deben de haber estudiado en la escuela, y si no, búsquenla. Hay montones de ejemplos de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, con W, M-A-S-L-O-W, Maslow. Búsquenla en la siguiente plática. ¿Puedo decir clase? No, porque no sé quiénes me ven. Por eso siempre les pido, manifiéstense, díganme quiénes están, quiénes me ven, si les gustó, si no les gustó, cuáles críticas me pueden hacer, en fin, qué elogios me pueden echar, ¿no? No creo que sean muchos. Aunque sea mi barba de 15 días, me crece muy lentamente. Pero sí, les recomiendo que la chequen y van a ver cómo en una postura invertida está diciendo básicamente lo mismo que esto, Abraham Maslow. Y luego regresamos un poquito a las inteligencias múltiples, porque ahí también hay una especie de plagio intelectual con lo que se puso de moda en las inteligencias múltiples. ¿Sí? Se los adelanto. Mi padre escribió un libro de didáctica de nivel superior, es decir, cómo mejorar la enseñanza en los niveles superiores del sistema educativo. Y allí hace referencia a las 7 líneas de desenvolvimiento de la personalidad. Él así les llamó. No inteligencias, no pensamientos. En un principio sí los llamó pensamientos y yo peleé con él ya cuando yo era ya un estudiante destacado de sociología y le dije, papá, es que no es pensamiento. Uno de las líneas de desenvolvimiento de la personalidad, tú le llamas el pensamiento social. Y fíjate que el pensamiento social, le dije yo, quienes mejor lo desarrollamos, porque nos dedicamos a eso, somos los sociólogos, los antropólogos, los politólogos, es decir, los psicólogos sociales, ¿no? Los psicoanalistas. Tienen el pensamiento social más desarrollado, pero ningún sujeto de estas profesiones es un tipo que sea ducho en la socialización. Al contrario, solemos ser muy malos para socializar. Entonces yo hablaría más bien de las habilidades sociales. La respuesta de mi padre fue, eres un cabrón. En la siguiente publicación ya tuvo más cuidado y ya no habló de las 7 formas de pensamiento como las líneas de desenvolvimiento de la personalidad. Les llamó así, líneas de desenvolvimiento de la personalidad, pero ya algunas eran hábitos, otros eran habilidades, otros eran, sí, pensamiento, ¿no? Pensamiento cuantitativo, pensamiento objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y años después aparecen las inteligencias múltiples, ¿sí? Y casualmente son 7, y casualmente son básicamente las mismas que mi padre había desarrollado con base en lo que planteó un pedagogo desde los años 40.
No estoy seguro de si era mexicano, argentino o español, Luis Herrera y Montes. Pero esto lo viene trabajando la pedagogía, al menos la pedagogía de habla hispana, desde mediados del siglo XX. Y no les llamó personalidades múltiples. Se habló de las 7 líneas de desenvolvimiento de la personalidad. Es una sola personalidad. Si son personalidades disociadas, como parece apuntar el término personalidades múltiples, pues es una sola personalidad, ¿no? Y que no tiene que ver únicamente con el pensamiento, tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver también con la acción, tiene que ver con las prácticas corporales, ¿sí? Entonces aquí ya se perfilan los siguientes temas. La pirámide de necesidades de Abraham Maslow, que es lo mismo que esto, nada más que planteado al revés, de cabeza, digamos, y el asunto de las líneas de desenvolvimiento de la personalidad. Ajá. Todo esto para seguir trabajando. ¿Qué es lo que un maestro debe de hacer? ¿Qué es lo que un sistema educativo debe de hacer? ¿Qué es el currículum escolar, hacia dónde debe de apuntar? Y desde allí vamos a deslizar algunas críticas porque estos lineamientos oficiales, curriculares para los planes y programas de estudio de la educación, sobre todo de la educación inicial, la preescolar, la educación básica que incluye primaria y secundaria, la educación media, bachillerato, la educación superior, sigue estando concentrada en el desarrollo intelectual. Entonces, en el mejor de los casos, las escuelas lo que producen, este es mi dicho, son tigres de escritorio, que en el escritorio, tras el escritorio, pueden ser unas fieras, ¿no? Pero no lo saques a la vida social, digamos, ¿no? A la vida de la plática, de la fiesta, de los deportes, ¿no? Porque son unas nulidades. Y el chiste, también tenemos apoyos en el artículo 3 constitucional, sobre todo en sus versiones anteriores, que ponían énfasis en que el propósito de la educación era buscar el desarrollo integral de la personalidad del individuo. Desarrollo integral de la personalidad del individuo, no solo la parte cognitiva. No es transmisión y adquisición de conocimientos. El conocimiento muchas veces no basta para hacer cosas buenas. Pero esto ya lo abordaremos con más detenimiento en otros videos que espero sean más breves que este. Voy a tener que trabajar más en delimitar mis temas porque me están saliendo muy largos y creo que eso no me permite tener más seguidores, tener más vistas y por supuesto tener más likes. De todos modos, pónganle si les pareció pertinente, conveniente, claro, ameno, el pulgar hacia arriba, dedito hacia arriba, no es la manita arriba, no, es el pulgar arriba. ¿Sí? Gracias, nos vemos.